48 minutos. Ayer hubo acto en Lomas de Zamora, se realizó un acto del oficialismo, participaron el gobernador Axel Kicillof, las titulares de ANSES y de PAMI, Fernanda Raberta y Luana Volnovich, y también estuvo el intendente del distrito de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Allí anunciaron un bono para jubilados y según el presidente, con este anuncio buscan que las jubilaciones le ganen a la inflación. Fue la definición de Alberto Fernández. Estamos en comunicación con Ismael Bermúdez, periodista del diario Clarín y especialista en temas previsionales también, para charlar sobre el tema. Buenos días, Ismael. Leonardo Méndola, Tom Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy bien. Ismael, ¿cuál es su análisis respecto del anuncio de ayer y también si alcanza a compensar la pérdida que vienen teniendo las jubilaciones, que fue parte de lo que anunciaron? Bueno, el hecho de que se otorgue un bono es el reconocimiento de que con la fórmula de movilidad que debutó este año con el aumento en marzo y en junio, evidentemente las jubilaciones perdieron frente a la inflación. Hay un reconocimiento explícito, de lo contrario no tendría que aplicarse ningún tipo de bono. Ustedes calculen que en marzo el aumento a los jubilados fue del 8,07% y la inflación fue del 13%. Ahí hay una pérdida de 5 puntos. Eso en parte lo compensaron con el bono de 1.500 pesos en abril y mayo, pero como el bono no se integra al haber, el problema que eso origina es que es un refuerzo por única vez y, por lo tanto, los nuevos aumentos o los aumentos que luego se tienen que ir aplicando no se aplican sobre la totalidad del ingreso porque se le vuelve a restar los bonos y, por lo tanto, sigue la pérdida jubilatoria que se había acumulado hasta el mes de marzo. Eso se repite en junio, ya el bono es superior. ¿Por qué motivo? Porque la pérdida, la pérdida de las jubilaciones es superior. Ustedes calculen que los jubilados van a cobrar en agosto ese bono y en agosto vamos a tener una inflación que se calcula del orden del 29-30% y por la fórmula de movilidad se le otorgó a los jubilados un aumento del 21%. Por lo tanto, ahí hay 8 puntos de pérdida jubilatoria. Segundo lugar, este bono no tiene un alcance universal, lo cobran en esta oportunidad los que ganan hasta 2 haberes mínimos, con lo cual hay un universo de jubilados que han sido excluidos del bono, han sido excluidos de los bonos anteriores y tienen una pérdida jubilatoria muy pero muy grande porque van a tener finalmente un 21% de aumento frente a una inflación del 29%, con lo cual están perdiendo 8 puntos frente a la inflación. Por último, hay que decir que todo esto se da en un contexto determinado y es que se van a cumplir 4 años en que las jubilaciones vienen perdiendo frente a la inflación. Desde septiembre del 2017, los aumentos jubilatorios fueron inferiores a la inflación. 2018-2019 perdieron el 19,5% en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Luego vinieron los aumentos por decreto, que fueron diferenciados y dieron un aumento del 24,3% a un 35,3%, cuando la inflación fue del 36,1%. Y este año la nueva fórmula, como expliqué anteriormente, debutó también con aumentos inferiores a la inflación, que de manera muy pero muy parcial, con el bono, aquellos que lo van a recibir pueden compensar algo de esa pérdida, pero como no se integra el haber, eso solamente va a regir para el mes de agosto y nuevamente a partir de septiembre los jubilados, incluso aquellos que están cobrando el bono, van a seguir perdiendo frente a la inflación. Claro, una compensación muy parcial en el marco de tantos años de pérdida. Estamos en comunicación con Ismael Bermúdez, economista, especialista también en temas previsionales, charlando sobre lo que es el anuncio del bono de 5.000 pesos para jubilados. Lu. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Ismael.
Te hago dos preguntas. Por un lado, vos decías recién y lo expresaste en tus notas, precisamente que un problema de los bonos es que no se integra al haber, ¿no? Y a fin de año, cuando fue la discusión de la nueva fórmula previsional, se había discutido también hacer un piso para que haya una garantía frente a la inflación, pero, digamos, eso el oficialismo se negó a votarlo. ¿Por qué entendés, por un lado, que el gobierno sigue optando por dar estos bonos en lugar, digamos, de recomponer las jubilaciones? Y también preguntarte por el problema del achatamiento, ¿no?, de la pirámide previsional. Bueno, efectivamente, la fórmula que se aprobó, tanto la fórmula que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri, los aumentos por decreto, pero también esta fórmula, si no hay garantía frente a la inflación, es una fórmula que no sirve para mantener el poder adquisitivo de los jubilados. La única forma de que se pueda garantizar eso es que haya una fórmula de movilidad que diga, bueno, los haberes jubilatorios se aumentan de acuerdo a la variación de los salarios, pero si la inflación es superior, tienen el piso y la garantía de que ese aumento no va a ser en ningún caso inferior a la propia inflación. De esta manera se mantiene el poder adquisitivo frente a la inflación y si el salario real de los trabajadores aumenta, los jubilados también tienen el beneficio del aumento de los salarios porque finalmente la jubilación es un salario diferido, es decir, es el salario que uno va acumulando en su vida para que cuando llegue el momento de la jubilación pueda seguir viviendo con un nivel de vida acorde al que tenía cuando era un trabajador activo. Bueno, la negativa a incorporar una garantía frente a la inflación denota que efectivamente, más aún en un país que está teniendo inflación del 40, 50% y también más, evidentemente lleva al ajuste y lógicamente el nivel de ajuste es tan pero tan fuerte que el gobierno lo trata de compensar con un bono que, vuelvo a señalar, como es por única vez, no se integra al haber, no resuelve el problema y además tiene un carácter discrecional muy fuerte porque tanto el alcance como el valor del bono depende del Poder Ejecutivo sin ninguna consulta con los propios jubilados, que son aquellos que tienen que determinar cuándo efectivamente necesitan hoy por hoy, teniendo en cuenta el valor de la canasta de una persona adulta o de una familia, porque en muchos casos estamos hablando de dos jubilados que una pareja de jubilados, hoy por hoy con 23.000 pesos de haber mínimo, inclusive una pareja con 46.000 pesos de haber mínimo, lógicamente no puede cubrir el costo de una canasta relativamente digna, que hoy por hoy está por arriba de los 60.000 pesos, sin incluir el alquiler, porque no olvidemos que el alquiler, especialmente en las zonas urbanas, son alquileres que andan, un alquiler modesto, entre 15.000, 20.000 y 25.000 pesos mensuales. Claro, sí, incluso, bueno, este elemento del alquiler y lo lejos que queda la mínima respecto de la canasta también jubilatoria y los ingresos necesarios mínimos para cubrir una vida, bueno, eso, digna y que está muy lejos de lo que se está pagando. Ayer en el acto se mencionó en más de una oportunidad mencionaron esta idea de que el gobierno se había comprometido a que las jubilaciones ganen más que los bancos, ¿no? Que los jubilados estén mejor y que se iba a volver a elegir, a los jubilados. ¿Qué opinión tenés sobre esta frase que se escuchó ayer en el acto? Bueno, no, uno durante la campaña electoral lo que entendía era que el gobierno que asumía iba a recomponer los salarios perdidos por lo menos en los últimos años, ese 19,5% que perdieron en 2018-2019. Eso efectivamente no se dio. Aquí los únicos que tienen ajuste por inflación son justamente los bancos
y los bonos de la deuda, que justamente se ajustan por inflación. Claro. El bono SER, el llamado bono SER, es un bono que se ajusta por inflación. Y por eso es muy requerido, ha sido muy requerido a tal punto que ese bono, hoy el stock duplica el que había a comienzos, a fines del 2019. Los únicos que no tienen ajuste por inflación son los salarios y las jubilaciones. Pero vuelvo a señalar, tanto como los títulos públicos o se ajustan directamente por el dólar o se ajustan por la inflación, con lo cual son muy, pero muy requeridos hoy por todos los fondos especulativos y por los fondos de inversión. Entonces, evidentemente, ayer me llamó mucho la atención que el presidente dijera que está cumpliendo con su palabra, cuando la realidad es que no hubo ninguna reparación de la pérdida jubilatoria durante el gobierno de Macri, sino que al revés, a la pérdida jubilatoria del gobierno de Macri hay que agregarle la pérdida jubilatoria que se viene produciendo los últimos 18 meses, que es el que lleva Alberto Fernández en el gobierno. Claro. Ismael, muchas gracias por la comunicación y por haber estado en Alerta Spoiler hoy. No, gracias a todos y esperemos que esto sirva para esclarecer y que, sobre todo los jubilados, sigan con su reclamo, porque vuelvo a señalar, el bono es un paliativo muy parcial, muy circunscripto, por única vez, y este problema se replantea permanentemente y calculemos ahora, en septiembre, cuando aparezca el nuevo aumento jubilatorio, vamos a ver que nuevamente los jubilados le siguen perdiendo frente a la inflación. Muchas gracias y un abrazo.